miedo y el bandolerismo, la vida cotidiana en el siglo XIX, a cargo de la doctora Guadalupe Ríos de la Torre. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo me voy a referir a la obra Entre el miedo y el bandolerismo en la vida cotidiana en el siglo XIX, específicamente de la obra de Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco. Y empiezo también con un epígrafe del mismo autor, que es: en la tumba de los mártires es donde crecen los laureles de la victoria. Bueno, para hablar de esto es necesario hablar del momento histórico, como ya lo había mencionado anteriormente el doctor Tomás. Bueno, es una época difícil porque la compleja situación de México contaba con una población heterogénea, multicultural, también impidió encontrar la fórmula adecuada de gobiernos, sobre todo la que buscaban aquellos fundadores que confiaban en que el secreto estaba en redactar una constitución adecuada para el país. De esta manera se experimentaron gobiernos que siempre chocaban con los mismos problemas. Actualmente podemos advertir los graves problemas que enfrentaron los hombres que fundaron nuestra nación. A casi 2 siglos de distancia, todavía nos acompañan algunos: población variada, vergonzosa desigualdad social y bancarrota económica. Los padres fundadores, casi sin experiencia política, tuvieron que responder al reto de crear el desarrollo de instituciones que gobernaran el gigantesco territorio, carente de comunicaciones y escasamente poblado, cuya sociedad se había empobrecido y desarticulado con las reformas borbónicas y con la lucha independentista. Eso no era todo. La vieja prosperidad y la vasta extensión hicieron que se convirtiera en una presa apetitosa para las potencias europeas y para su dinámico vecino del norte. La fundación del nuevo Estado mexicano se dificultó por el deterioro económico de la división política social, situación agravada por las amenazas del exterior. El optimismo que suscitó el imperio chocó con la realidad, pero todos consideraron que al establecerse un gobierno adecuado se superaría con éxito todos los problemas por los que atravesaba la nueva nación. Sin embargo, el liberalismo federal o central no logró unificar a una población heterogénea, ni tampoco disminuyó el contraste social ni el índice de mortalidad. El proyecto de instaurar la educación pública, a pesar de ser un objetivo importante desde el principio, se llevó a cabo hasta 1867. Mientras tanto, la escasez de comunicaciones mantuvo aislada muchas comunidades y una lenta secularización trajo cambios en las costumbres y en las ideas. Las costumbres tradicionales se modificaron debido a la influencia extranjera, pero la transformación sucedió después de un largo proceso. Los liberales impusieron un cambio de estilo. La ostentación de los años santanistas, con juegos de azar, apuestas y derroches, dieron lugar a la seriedad y a la rigidez de los hombres de la Reforma. Los uniformes, las condecoraciones y las festividades que se hacían cada día se sustituyeron por trajes negros y por la sencillez republicana de las ceremonias cívicas. Incluso los reformistas hicieron campaña contra los juegos de azar, las peleas de gallos, las corridas de toros, la prostitución, etcétera. La politización de la sociedad con el establecimiento de la representación política determinó la aparición de escritos sociales e hizo madurar el periodismo. Cabe decir que la era liberal otorgó gran libertad de prensa y le dio renombre a escritores y periodistas como Ignacio Ramírez el Nigromante, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Manuel Paino, Juan Mateo, Vicente Rivapalacio y, por supuesto, Ignacio Manuel Altamirano. No sé si esto conteste las preguntas que comentaron. La literatura produjo novelas, dramas, ensayos, memorias, tal como lo afirma Josefina Vázquez. El nacionalismo hizo florecer la novela costumbrista y la histórica, que empezaron a imprimirse por entregas.
El estudio de la historia mantuvo su lugar privilegiado y la necesidad de promover la consolidación nacional. Por otra parte, la misma autora menciona: la intervención francesa despertó un nacionalismo que iba a permear todas las formas culturales, el arte, la literatura, la música. Ignacio Manuel Altamirano fue su principal promotor con sus tertulias literarias y su revista Renacimiento, cuyas páginas abrió a escritores liberales y conservadores. Entremos de lleno. Bueno, Ignacio Manuel Altamirano, bueno, pues va, como es también de los autores, es esta generación tan importante que se va a dar en la época de Juárez, que inclusive a mí me da mucha risa cuando Andrés Manuel López Obrador mencionaba: yo voy a formar mi gabinete como Juárez, con esa gente. Y yo me puse a pensar, ¿y de dónde va a sacar a los grandes legisladores, a los grandes historiadores, a los grandes poetas, a los grandes estadistas? Esta es una generación punto y aparte. Por lo tanto, bueno, Ignacio Manuel Altamirano va a ser liberal, va a tratar de, en sus novelas, en sus artículos periodísticos, él va a escribir en periódicos como El Eco de la Reforma, El Correo de México, El Renacimiento. Va a tener novelas muy importantes. Bueno, una de las más importantes es Clemencia. El Zarco se va a publicar en 1901, La Navidad en las Montañas, por mencionar algunas. Es también poeta, es crítico de arte, etcétera. Pero bueno, entremos entre el miedo y el bandolerismo, la vida cotidiana en el siglo XIX. El Zarco. Vamos, es importante porque la novela no solamente nos va a dar o va a abordar las cuestiones históricas, sino que esta novela nos va a dar toda una serie de las escenas de la vida costumbrista. Los personajes también van a marcar la moral de la época, como van a ser, bueno, los personajes femeninos, Pilar, Manuela, la madre, que, bueno, van a seguir arraigados esta familia, que van a pregonar esta familia, si quieren ustedes, burguesa, en donde, bueno, la mujer tiene que tener ciertas características también de acuerdo con los valores victorianos de la época. Por otra parte, bueno, El Zarco, la novela, bueno, se va a dar, es entre el límite del estado de Morelos y el estado de México. Posteriormente se va a hacer la división política y, digamos, la zona de Yautepec ahora pertenece al estado de Morelos, y ahí se va a desarrollar este hombre. El Zarco se le llama así porque en esa época se le decía al Zarco al hombre, digamos, rubio y de ojos claros, que por cierto, ahora hay una banda que se llaman los Diablitos, que tienen también ciertas características. Encontré también en el archivo que había también en el siglo XIX unos bandidos llamados los Güeros, y tienen las mismas características que el Zarco. Nada más que estos, los Güeros, se van a dar en la zona de lo que sería ahora Huastepec. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, es una noticia que se está dando en la prensa de que, hijo, es un problema para las familias de esta zona, los güeros. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues estos ladrones o estos bandidos en la novela son conocidos como los Plateados por su vestimenta ostentosa, adornada con el deslumbrante metal que les daba el nombre. Eran liderados por el Zarco, nombrado así, como les digo, por poseer unos ojos de color azul muy claro y que no sentía, digamos, miedo ante nada. En cambio, él eso daba. Yo creo que otra de las cosas importantes, otra de las características de la novela es que también describe el paisaje. Seguramente ustedes ya la han leído, entonces ya no me voy a detener mucho en eso, pero tiene
Altamirano nos transporta al lugar, cómo describe el campo, cómo describe la sociedad, cómo describe las casas, cómo describe también el físico de las personas. Es decir, la mujer blanca, que va a ser Manuela, que es la mujer blanca, con esa blancura un poco pálida de las tierras calientes, de ojos oscuros y vivaces, y de boca encarnada y risueña, teñida algo de soberbia, desdeñosa, en fin. Otro personaje femenino es Pilar, es una joven seria, sumisa, que siente un afecto por Nicolás. Nicolás es el herrero de la población, y ahí es un hombre con rasgos indígenas, es un hombre, pues se puede decir feo, pero con un corazón muy grande, y ahí es Altamirano, es la descripción de Ignacio Manuel Altamirano. Otra de las características es de que, bueno, Nicolás es un indio, es un indio culto, Nicolás, trabajador, que tiene conciencia, que tiene fuerza, que tiene valor. Todos estos matices de la sociedad, que son parte, pues, de la vida cotidiana, en la novela, Ignacio Altamirano los ve, nos los reflejan. Igual nos da también las características del ejército. Es este ejército que va a luchar por su pueblo, por los intereses del pueblo, que se va a unir a los ideales de la región. ¿Ya termina? Bueno, pues ya nada más, el autor, rápidamente, el autor hace un análisis profundo de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XIX a través de la vida cotidiana, de aquellos personajes que fueron fieles a las normas y la de los otros individuos igualmente comunes, pero cuyos puntos de vista no siempre coincidieron con los dictados del gobierno o con los de la moral imperante. Muchas gracias. Gracias, Lupita, muy amable.